Buenas tardes, distinguidas damas, caballeros. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias COVID-19 y Fuerzas Armadas. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Mariano Federico Rositano, que se va a explayar sobre COVID-19 y Fuerzas Armadas, una visión global. La semana pasada tuvimos la visión argentina, que es lo que había realizado las Fuerzas Armadas argentinas a través del general de brigada Martín de Inmundo Escobar, y hoy vamos a ver, siguiendo la continuidad de este ciclo, esta visión global que nos va a proporcionar el licenciado Mariano Federico Rositano. Como hacemos habitualmente, el licenciado va a contar con 45 o 50 minutos para realizar su exposición. Si tiene unos minutos más, licenciado, no se haga problema. Realmente nuestra audiencia está ávida de escuchar este tipo y ver este tipo de exposiciones. Simultáneamente con la exposición, a través del chat que tiene este sistema, nos pueden hacer llegar las preguntas, las cuales después de 5 minutos de descanso que nos tomemos, el licenciado va a responder una serie de preguntas que ustedes nos hagan llegar. El licenciado Mariano Federico Rositano es licenciado en Comercio Internacional por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la Empresa. Se desempeña como analista en el Ministerio de Defensa. Previamente desarrolló funciones de asesoramiento para el Estado Mayor General de la Armada Argentina. Nuestro querido es un amigo, nuestro querido amigo Mariano, forma parte de la familia naval, es hijo de navales y se ha criado en los cuarteles de nuestra querida Armada Argentina y también ha convivido con el ejército, sobre todo en Río Gallegos. Siempre recuerda sus años jóvenes y mozos. Fue profesor del Seminario de Inteligencia Económica en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Actualmente es profesor en la Maestría de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de la Defensa. Fue expositor en eventos internacionales del ámbito de la defensa y ha publicado una importante cantidad de artículos relacionados con su especialidad académica y profesional, que es el análisis de la política internacional y su relación con la defensa nacional y dentro de esta las Fuerzas Armadas. La verdad, agradecemos su presencia, licenciado, especialmente porque lo vamos a hablar porque forma parte de esta familia, él forma parte del grupo de riesgo y ha decidido venir y estar personalmente acá en la escuela, en esta sala Malvinas, para asegurarnos el éxito y que nos acompañe la tecnología, sabiendo que disponemos de mayores medios que los que uno cuenta en su casa, y bueno, está sacrificando su cuarentena para que todos podamos disfrutar de esta exposición y de este diálogo como venimos haciendo habitualmente. Licenciado Mariano Federico Rositano, este es su auditorio y vamos a estar pendientes y vamos a seguir su exposición. Cuenta con el tiempo que usted necesite. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Coronel Marocero, por la presentación. Siempre tan generoso usted. Bueno, agradezco a la Escuela de Guerra Conjunta la posibilidad que me da de participar en este seminario, en este ciclo. Realmente honrado de la invitación. Y agradezco a los participantes en esta ocasión, que están en el ciberespacio, en esta ilusión consensual que es el ciberespacio. Les agradezco por tomarse el tiempo para transmitir algunas ideas y para intercambiar. La propuesta de la presentación es interrelacionar dos planos del empleo del instrumento militar a nivel global en el contexto de pandemia por COVID-19. Uno relacionado con la respuesta militar que demanda la protección civil y otro relacionado con la respuesta militar que demanda el proceso de aceleración de la competencia geopolítica.
Para esto presentaré algunos ejemplos actuales para arribar finalmente a algunas conclusiones. No voy a presentar un temario porque quiero que esto se vea como un proceso, ¿sí? Bueno, resulta interesante la vigencia de Tucídides, quien siendo un historiador de hace más de 2 milenios y medio, es al mismo tiempo un contemporáneo. Desde hace 5 años aproximadamente venimos escuchando y leyendo acerca de la trampa de Tucídides, esta idea un poco determinista acerca de la inevitabilidad de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y que la pandemia parece acelerar. Tucídides también se ha convertido en estos tiempos en una referencia en el actual contexto de pandemia, justamente, por la descripción que hace de la plaga de Atenas, a la que le tocó vivir y en carne propia padecer, pues se contagió de la misma durante esa época. Y en este caso nos queremos quedar con el registro que hace entre plaga y desorden. Nos va a decir que la plaga es el desorden de los cuerpos, y en esto va a ser muy gráfico al contar los síntomas, como decimos, él los padeció. Nos va a decir, o nos va a hablar del desorden del cuerpo social, anarquía, caos, cada hombre por su lado. Y en definitiva, con esto nos contará acerca de la corrupción de los principios que animaban la sociedad ateniense. ¿Y por qué reparamos en Tucídides y su registro del desorden? Porque será durante tiempos de otra pandemia, durante la peste negra, donde encontraremos los primeros atisbos de un orden, de cierta organización en torno a la enfermedad. Y nos referimos particularmente al cuarantino, establecido en el puerto adriático de Ragusa, que obligaba a comerciantes, a embarcaciones provenientes de zonas infectadas, a permanecer en un islote próximo a la ciudad durante 40 días, a efectos de ingresar una vez constatado que no tuviesen síntomas de la enfermedad. Vemos también en Venecia el primer lazareto conocido. En fin, será este orden, con delimitaciones geográficas para eliminar contagios, con la imposición de nuevas prácticas de higiene, con la centralización paulatina del poder, la que más tarde dará consolidación a los primeros estados territoriales europeos. Es decir, la epidemia está presente como uno de los elementos de la génesis del Estado, además de la guerra, por supuesto. Ahora bien, ¿cómo enfrenta el Estado moderno del siglo XXI la pandemia? Y podemos decir que responde apelando a esa memoria histórica que es constitutiva de su génesis. El Estado se reproduce, se despliega, y de esa forma asume el comando estratégico del combate al enemigo invisible. ¿Cuáles son las características de ese enemigo invisible? Y acá quisiera que nos situemos en marzo de la misma manera que nos pedía el general Escobar en su exposición. Son bastantes las características de este enemigo, pero vamos a mostrar las tres que nos parecen más determinantes en términos de lo que va a ser luego la respuesta militar de protección civil. Su característica principal, podemos decir, es su ubicuidad, esta capacidad de estar al mismo tiempo en personas, en cosas, en lugares, esta ubicuidad geográfica que en pocos meses esparció el virus por todo el continente, por toda la Tierra, por todos los continentes. Su imprevisibilidad es otra de los atributos.
En su momento no se conocían formas de contagio, por ejemplo, no se sabía cómo era el comportamiento de los brotes. Hoy nos enteramos que hay una cepa 10 veces más poderosa que la de Wuhan. No sabemos si va a haber rebrotes, no sabemos cuánto dura la inmunidad de las personas. Y otra característica de este virus es que el aislamiento resulta, o resultaba, por lo menos en ese momento, la única profilaxis conocida. ¿Y en qué contexto entonces se desarrolla esta enfermedad? ¿En qué contexto prospera el virus? Podemos decir que nos enfrentamos al virus en un mundo sin liderazgo, donde están casi anulados los mecanismos de gobernanza global, sin solidaridad, donde las fricciones en torno a insumos y artefactos para combatir la pandemia estuvo al inicio muy clara, confiscaciones de cargamentos, etc. Y en un mundo, esto es una obviedad, pero vale señalarlo, hiperconectado, donde la ubicuidad del virus llega a cada dispositivo. Estamos en tiempo real conociendo qué pasa en otros lugares, qué pasa en otros sitios de la Argentina, en otros sitios del mundo. Y yo diría que en ese sentido hay una combinación de pandemia e infodemia. Decíamos entonces que el Estado asume el comando estratégico. ¿Y dónde es más ostensible esto? Sino en la disposición del instrumento militar. Y en este sentido, en términos generales, podemos decir que el Estado brinda una respuesta militar a la pandemia. Por supuesto, da otras respuestas, ¿no? Respuestas sociales, respuestas sanitarias, esto es obvio, respuestas económicas. Pero por su volumen, alcance geográfico, excepcionalidad, diría que en realidad el Estado, ante la pandemia, ha dado una respuesta militar. Y en otros casos, a nivel global, estamos hablando, ha dado una respuesta militarizada. Aquí dividimos las aguas y después lo vamos a explicar. ¿Qué quiero decir en principio? Pensémoslo así, la respuesta militar implica poner el instrumento militar al servicio de. La respuesta militarizada implica poner el instrumento militar en control de. Así, la respuesta militar pone sus capacidades fabriles, logísticas, pone sus capacidades sanitarias de medios, pone, por ejemplo, al servicio de la Cancillería para realizar funciones consulares, sus medios para repatriar ciudadanos que se encuentran en otras partes del mundo. Es decir, se pone al servicio de otras agencias del Estado o de gobiernos subnacionales para la protección civil. Y aquí me gustaría, para reflejar de alguna manera el grado de alcance de la respuesta militar a nivel global ante la pandemia, citar el caso de la Operación Laser en Canadá. En el marco de esta operación, la principal misión impuesta a las Fuerzas Armadas canadienses fue hacerse cargo de 54 hogares de ancianos en las ciudades de Quebec y Toronto. Hacia abril, cuando fueron convocados, la mitad de los decesos en Canadá se habían producido en estos hogares. El despliegue comenzó con 100 uniformados para llegar a 1.700 hacia fines de mayo. E implicó tareas de alimentación, higiene, caminatas, mantenimiento de instalaciones, atención sanitaria. Recibieron el combo completo de la respuesta de protección civil militar los abuelos canadienses. Lo interesante de la operación Laser es que se trata de una operación permanente. Una operación de tipo permanente que tiene 4 fases. La primera, siempre activa, la fase de preparación para la pandemia, implica el monitoreo permanente de virus del tipo influenza.
La segunda fase de alerta de pandemia fue activada por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas canadienses, y esta fase es donde se adoptan las primeras medidas de protección al interior de las fuerzas. Luego la tercera fase fue activada también en marzo, posteriormente a la segunda, obviamente, la fase de respuesta a la pandemia, que implica la puesta a disposición de las agencias del Estado canadiense de los medios que le pueden ser requeridos. La cuarta fase, esperemos que ocurra pronto, será la de restauración post-pandemia, y en esta fase el jefe de Estado Mayor dará por concluida la situación de pandemia e implicará el restablecimiento de los servicios y las operaciones a los niveles normales, y la reactivación de la fase 1, es decir, la de preparación para la pandemia. Hablábamos también de una respuesta militarizada. Y este es el caso, por ejemplo, de la República Hermana de Chile, donde, en función de un mecanismo de excepcionalidad institucionalizada, un decreto del presidente un decreto del presidente que otorga, digamos, funciones excepcionales a los denominados jefes de la defensa. En la pantalla vemos al jefe de la defensa del área metropolitana, de la región metropolitana, el general Ricotti. En el marco entonces de esta excepcionalidad institucionalizada y de este decreto, el jefe de la defensa tiene el control de las fuerzas militares de su zona y de la seguridad pública. Puede controlar también el ingreso y egreso de personas a su zona, el tránsito de personas por su zona, y entre otras cuestiones, esto es lo más importante, leo textual: impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en su zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública. De este modo, y sin ser excluyentes, nos encontramos con tres tipologías de respuesta militar para la protección civil que han dado las Fuerzas Armadas a nivel global. Una que surge de un planeamiento específico ante la situación de crisis, por ejemplo, nuestra operación General Manuel Belgrano. Otra de tipo permanente, que se activa durante la crisis y supone una hipótesis de empleo del instrumento militar ante esta situación. Y otra que surge de mecanismos de excepcionalidad constitucional en el marco de catástrofes, como el que vimos en última instancia. Bien, y en todo este trayecto pandémico, veamos cuáles fueron las implicancias a muy grandes rasgos para el instrumento militar. El instrumento militar debió adaptarse a un ambiente operacional signado por la presencia de un agente biológico desconocido. Debió hacer una adaptación, entonces, a un nuevo ambiente operacional. Debió hacer una adaptación interna, al interior de las unidades. La vida militar es esencialmente social, y en este sentido requirió la generación de protocolos, la reorganización de actividades, el replanteo de prioridades. En ese marco, como siempre, el registro de lecciones aprendidas, que me consta es un ámbito de cooperación entre distintas fuerzas armadas del mundo. Y por otro lado, les requirió obtener nuevas habilidades. Y lo que vemos en pantalla es el curso de una semana al que debieron ser sometidos los militares canadienses para atender esta situación en los hogares de ancianos. Tuvieron que prepararse para ir hacia allí. En este sentido, por supuesto,
se producen situaciones de crisis. Es otra de las cuestiones que en este trayecto de la pandemia han sucedido al interior del instrumento militar. Veamos un video. Bien. La historia del portaaviones Roosevelt se resume así. El buque partió el 17 de enero desde San Diego, Estados Unidos, con alrededor de 5.000 tripulantes a bordo. El 22 de marzo, en navegación, se conoce el primer caso de COVID-19 de los 1.156 que va a tener la embarcación, que incluye entre los contagios a su capitán, Brett Croiser. Y entre estos contagiados habrá un muerto. Se entiende que el virus llega al buque producto de algún cambio de tripulación, producto de alguna visita a puerto. El 27 de marzo, el buque atraca en Guam, donde se hospitaliza a 5 tripulantes y se intenta consensuar con otras autoridades navales, con la cadena de mando del capitán Croiser, un plan de acción para desembarcar a la tripulación. El 30 de marzo, cuando ve que los planes no están a la altura de sus intenciones, cuando ve que van más lento que su expectativa, decide enviar un memorándum desde un mail abierto a varios oficiales, compañeros de él, a otros oficiales superiores, advirtiendo sobre la situación en la que se encuentra. El memorándum toma estado público y el 2 de abril le es retirada la confianza por haber roto la cadena de mando y es relevado como capitán del buque. El caso tuvo implicancias políticas, el secretario de la Armada debió renunciar luego de esto. El caso de Croiser es ya un caso de estudio en términos de liderazgo, de conducción, y ha dejado también algunas implicancias estratégico-militares que vamos a ver más adelante. Ahora lo que nos interesa es esta sentencia, esta afirmación que nos deja el capitán Croiser: no estamos en guerra. Y la pregunta es entonces, ¿estamos en guerra? Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Soy un presidente en tiempos de guerra. Al mismo tiempo, activa un acta de producción para la defensa de la época de la Guerra de Corea, por el cual obliga a ciertas corporaciones, por ejemplo 3M, General Motors, a producir insumos para el gobierno estadounidense, para atender a la pandemia. Presidente francés Emmanuel Macron, estamos en guerra. Presidente italiano Giuseppe Conte, vivimos nuestra hora más oscura, citando a Winston Churchill. Primer ministro británico Boris Johnson, esta es una lucha en la que cada uno estamos enlistados. Propaganda oficial del gobierno chino, Xi Jinping lidera la guerra de China contra el COVID-19. Presidente indio Narendra Modi apela a la épica de una batalla histórica para compararla con la situación actual. Y bien, vemos en esta analogía entre pandemia y guerra cómo el dispositivo material que implica la disposición del instrumento militar en respuesta a la crisis
encuentra un correlato de soporte simbólico en el discurso. Y es que las metáforas de guerra persiguen como fin cohesionar a la población, hacerle entender la gravedad de la situación, define un enemigo común, el virus, una estrategia, por ejemplo, el aplanamiento de la curva, un frente de batalla con los profesionales de la salud y un frente interno con la población en sus casas. Las metáforas de guerra sirven para eso, para cohesionar, para dar un sentido de conjunto a estos tiempos difíciles que se están por enfrentar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una figura política mundial, como el presidente Frank-Walter Steinmeier de Alemania, rompe de manera tan contundente con el consenso que vimos anteriormente? En principio nos obliga a pensar, ¿por qué dice esto? Y pareciera ser una respuesta al socio francés en momentos en que el proyecto europeo recibe embates, producto del Brexit, producto de la extensión de los nacionalismos. Y yo agregaría que en rigor de verdad estos discursos, en boca de los más poderosos comandantes en jefe del mundo, cimentan, potencian, se imbrican en el proceso de aceleración de la competencia geopolítica. Tienen entonces una doble lectura. Recordemos cómo comenzaba el año 2020. Estados Unidos ha matado al general iraní Qasem Soleimani en un ataque con drones ordenado por el presidente Donald Trump. Las carcasas de 2 vehículos calcinados marcan el lugar donde tuvo lugar el ataque en la carretera del aeropuerto internacional de Bagdad. El año comenzaba con una operación militar de alto impacto que amenazaba escalar. Estaba el mundo al borde de la guerra, aparentemente. Recordemos también cómo los contornos de la pandemia, los contornos de ingreso a la pandemia, fueron militarizados en alguna medida en las narrativas de los dos principales oponentes o contendientes mundiales. Esta cuestión del virus chino, esta culpabilidad, esta atribución que se hace en Estados Unidos o en el gobierno de Estados Unidos a China como culpable, y no solo culpable, como un transmisor voluntario de este virus. Y por otra parte, la contranarrativa china, que sitúa el origen del virus en un contingente de atletas militares estadounidenses que participaron en los Juegos Olímpicos Militares de Wuhan en agosto del 2019. Bien, ¿cómo se expresa la aceleración geopolítica que venimos mencionando? Comienza con los despliegues en frontera, con los despliegues militares en frontera, que en algunos casos implican una zona gris entre la protección civil y la aceleración de la competencia geopolítica. Y de este modo vamos a observar una revitalización de viejos conflictos con algunos nuevos patrones. Junio de 2020, una escaramuza a golpes y objetos contundentes entre integrantes del ejército chino y del ejército indio, los dos más numerosos del mundo, en el valle de Galwan, en la cordillera del Himalaya. Situación bastante habitual entre estos ejércitos. Es interesante cómo de alguna manera subliman el enfrentamiento, siendo dos potencias nucleares además, en estos intercambios de golpes cada vez que se encuentran en la zona en litigio, una zona de fronteras móviles, de fronteras no muy bien delineadas por efectos de la geografía. Pero en este caso, la diferencia es que hubo 20 muertos. Hacía 40 años que esto no ocurría.
Este fin de semana pasado se produjo una nueva situación, aparentemente hubo un muerto. Entonces decíamos, revitalización de viejos conflictos, nuevos patrones, muertos, en este caso. En este caso también, revitalización de viejos conflictos, sur del Cáucaso, enfrentamiento luego de 4 años entre el ejército de Armenia y el ejército de Azerbaiyán. Nuevos patrones, no se produce en la zona de Nagorno-Karabaj, que es la zona en litigio, propiamente dicha, entre ambos países, sino que el conflicto se traslada a la frontera norte, con 16 muertos. En ambos casos, entonces, se dan estos enfrentamientos en zonas de fronteras móviles, en el marco evidente de una reevaluación de riesgos y oportunidades para la apropiación del territorio, y donde, producto del COVID-19, los mecanismos informales de comunicación que se dan en la frontera habrían sido desalentados. Veamos otro escenario de la aceleración de la competencia geopolítica. 2 escenarios marítimos, también de fronteras móviles, donde existe contestación de límites. Uno, el mar de la China meridional, donde tanto Estados Unidos como China incrementan el ritmo operacional, podríamos decir de una manera bien gráfica que juegan a la mancha con buques de guerra en esta zona, donde Estados Unidos quiere demostrar a China que no debe incurrir en errores de cálculo producto de la situación del COVID-19, y aquí entran las implicancias estratégico-militares del caso del capitán Kreuzer. Porque aparte de romper la cadena de mando, quizás lo que más se le impugna es haber alertado de una vulnerabilidad al oponente, que puede llevarlo justamente a reevaluar riesgos y oportunidades. Otro escenario marítimo y otra revitalización de viejos conflictos se da en el este del Mediterráneo, donde Turquía impulsa la exploración de hidrocarburos en aguas en litigio con Grecia, desplaza una flotilla militar para custodiar al barco que hace la prospección, y como respuesta se dan maniobras militares conjuntas entre Francia, Italia, Grecia y Chipre. Un escenario donde la tensión viene increyendo. Veamos ahora un ejemplo donde geopolítica y protección civil se cruzan. En algún punto del Caribe, hacia mayo de este año, atrás encontramos al buque de asalto anfibio de la Armada Francesa Dixmude, como parte de la Operación Resiliencia. En el medio el buque británico Argus, buque hospital, como parte de la Operación Broad Share. Y al frente un buque de los Países Bajos, el Karel Doorman, buque anfibio. En una fuerza de tareas conjunta conformada a efectos de dar a sus respectivos territorios de ultramar protección ante la situación de pandemia. Nada fuera de lo habitual, esto se hace usualmente en temporada de huracanes, en temporada de fenómenos naturales. Hay un despliegue en protección de los territorios de ultramar. Ahora bien, ¿qué ocurre si esas embarcaciones se integran como fuerza de tareas para interoperar dentro de la mayor operación estadounidense en años en el Caribe, la operación contra narcóticos Mayores Esfuerzos, que se encuentra en desarrollo desde el 1 de abril. De esta manera nos encontramos ante una perspectiva dual de protección civil y juego geopolítico. Por último, mencionamos la operación Broad Share,
Y esa operación, ese nombre es el que se le asignó a los esfuerzos militares británicos para con sus territorios de ultramar. Y esta operación se desplegó en territorio argentino de las Islas Malvinas. Y resultó vital en el marco de la pandemia por COVID-19 en la medida en que sus medios aéreos fueron utilizados para transportar las muestras serológicas. Se desplegó un grupo de 6 efectivos de un regimiento médico para dar soporte al hospital de Puerto Argentino, el cual llegó con respiradores que permitieron ampliar la capacidad de terapia intensiva. Y como vimos en el video, se construyó una planta de oxígeno para abastecer al hospital de Puerto Argentino. A la fecha se habían registrado 13 casos de COVID-19 en las islas, todos dentro del complejo militar de Monte Agradable, que ya están recuperados. Conclusiones. Vemos entonces cómo el discurso, que fue el soporte simbólico de la protección civil, es al mismo tiempo un discurso que en el transcurso de la misma potenciará el proceso de aceleración geopolítica, que como vimos tuvo un hito previo en la operación militar que da muerte al general Soleimani. Ambas dimensiones requiriendo de una respuesta militar. Vimos en este marco la militarización de las fronteras como una zona gris entre las dos dimensiones de la protección civil y la aceleración geopolítica. En algunos casos, por supuesto, estamos haciendo una visión global. Vimos una reactivación de los conflictos en fronteras móviles o en límites contestados. Vimos un aumento en el ritmo operacional en ciertas zonas para desalentar errores de cálculo en el oponente. Y acá hay una paradoja, ¿verdad? Hay una paradoja que podemos denominar de intensidad, por la cual cuanto más exigidas están las Fuerzas Armadas, más se les exige. Vimos también casos en donde la protección civil de los territorios de ultramar es al mismo tiempo un hecho geopolítico. Concluyendo, nos encontramos a 6 meses de esta situación y desconocemos si este ciclo se retroalimentará con nuevos brotes a nivel global. Desconocemos dentro de este ciclo cómo actuará la disponibilidad o la potencial disponibilidad de una vacuna. Y para finalizar, quisiera mencionar la racionalidad que anima a las potencias rectoras hoy. Veíamos que el capitán Kreuzer decía no estamos en guerra, y el despedido secretario de la Armada tuvo una frase que creo pinta muy bien cómo están mirando el accionar de las Fuerzas Armadas, el mundo, en las principales potencias rectoras, la situación que implica el COVID-19. Decía el secretario Modly, en su momento el secretario Modly, si bien es posible que no estemos en guerra en el sentido tradicional, tampoco estamos realmente en paz. Muchas gracias y agradezco su atención. Bueno, muchas gracias, licenciado Rositano. Agradecemos también a los que nos están siguiendo desde el interior, ya nos han manifestado que están formando parte de este encuentro académico desde La Pampa, desde Santa Fe y también de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, que creo que eso es uno de los valores. De Salta también, acá nos están informando que están también llamando de Salta, que están participando de Salta. Creo que es una de las ventajas como de estos tiempos de pandemia y de haber accedido
a este tipo de tecnología, que estamos esforzándonos por dominarla y que a veces nos hace alguna jugada que, bueno, por suerte el día de hoy pudimos solucionar todo y llevar este tema adelante. Y bueno, vamos a las preguntas. La primera pregunta viene de un alumno de esta casa de estudios, y él hace una reflexión que estamos de acuerdo que la protección civil no es la misión principal y fundacional de las Fuerzas Armadas, sino que es su preparación para la guerra. Entonces, ¿qué opina usted ante eventuales riesgos de confundir este tipo de misiones y que en algunos foros y en algunos centros de decisión se crea esto o pueda llegar a llevar a una mala interpretación de un rol diferente para las Fuerzas Armadas? Coincido, no es la misión principal de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos. Lo que sí no podemos negar es que las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir este rol, dijimos, en su disponibilidad de medios, en su alcance geográfico, y vimos al mismo tiempo tipologías de respuesta militar ante la pandemia. En algunos casos que tienen que ver con misiones que surgen de un planeamiento que tiene que ver con la situación de emergencia, donde se convoca a las Fuerzas Armadas porque pueden atender esta emergencia, por estas cuestiones que dijimos de medios logísticos, de capacidad de hombres. Vimos tipologías donde hay una operación permanente, donde se da como hipótesis de empleo el instrumento militar ante situación de pandemias. Esa es otra tipología. Y la tercera tipología que vimos fue la que equipara una catástrofe natural con una pandemia. Eso fue de lo que se valieron también, por ejemplo, en nuestro vecino Chile, para involucrar a las Fuerzas Armadas en este combate. Pero estoy de acuerdo, por supuesto, no es la misión principal, es una misión subsidiaria y que han llevado muy bien adelante. Estamos de acuerdo en eso. Sobre esta reflexión, ¿no? A veces con nuestro secretario de Extensión y el equipo que armamos estos ciclos de conferencias, las diplomaturas y demás actividades que se hacen por la tarde y noche en la escuela, que cobra otra vida. Creo que nuestro secretario de Extensión habla del tema de la creación de conocimiento, y este tema de las tipologías es una creación de conocimiento suya que usted ha sacado como conclusión de lo que ha analizado usted. O sea, esto es un tema que usted... Entonces, también le vamos a pedir otra de sus conclusiones, que sabemos que es una persona que trabaja con un postulado de dato, conclusión, y así conocemos que prepara a sus equipos de trabajo, que comparten la tarea diaria con usted en los diferentes ámbitos del Estado y en los ámbitos de la educación. ¿Qué reflexión puede traer el tema de la situación en Estados Unidos, de su portaaviones, y presentar como una vulnerabilidad, y que se hizo pública la situación de contar con personal enfermo dentro de la flota, y que, como usted señaló, se estudia como un caso tipo para extraer conclusiones y asumir lecciones aprendidas? ¿Qué otra reflexión nos puede hacer sobre este tema? Bueno, como decíamos, es un caso de estudio actual, y lo que puedo agregar en principio es que una de las lecciones de este caso es que se les pide a los comandantes que no piensen como si no estuvieran en guerra, digamos, así crudamente. El caso este los llevó a definir que ese pensamiento no puede ser parte de su conducción, ¿no? Es decir, y ahí vimos cómo
justamente elegí esa frase sobre el final, de que claramente no estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, ¿no? Es una zona gris que está bajando evidentemente a los aprendizajes de liderazgo y conducción en los países rectores. Y por último, para cerrar, otra pregunta también de otro alumno de esta casa. Se ve que se han sentido muy motivados los alumnos, sobre todo con estas conferencias sobre COVID y Fuerzas Armadas, y nos han hecho llegar muchas preguntas el miércoles pasado y también el día de hoy, que acá nos hace reflexionar sobre la recurrencia a la trampa de Tucídides, nos hace pensar que hay únicamente, a lo mejor una manera básica, que hay únicamente dos actores estratégicos globales como Estados Unidos y China. Pero también nos requieren, ¿cuál es su reflexión sobre los roles de Rusia, Alemania, Francia, o por ejemplo el mismo Reino Unido, que saliendo de la Unión Europea a través del Brexit y con su vacuna de Oxford, está acrecentando su jugada geopolítica? Usted destacaba esta neogeopolítica del COVID en América Latina. ¿Qué reflexiones podemos tener sobre estos otros estados y su aplicación geopolítica? Decía que la trampa de Tucídides justamente nos lleva a la trampa de hablar de Estados Unidos y China solamente. Coincido. Creo haber mencionado que es una teoría determinista. Y veremos si finalmente se comprueba en la realidad. Respecto a esto, la teoría de Tucídides claramente construye la bipolaridad, ¿no? Hay un proceso de construcción bipolar, digamos, que está en el discurso, que está en teorías que aparecen. Respecto a otros países, bueno, Alemania, vimos que Alemania en este sentido se ha portado como un equilibrador, digamos, ¿no? No quiere azuzar fracturas al interior de la Unión Europea, preserva el espacio comunitario y necesita evidentemente que Francia lo acompañe en esto. Vemos cómo Francia se está involucrando en el Mediterráneo, en el este del Mediterráneo, apoyando a Grecia. Francia tiene juego propio, obviamente, y tiene también juego combinado. Me parece que va a ser determinante en este sentido cómo sea el alineamiento de la Unión Europea en el marco de estas tensiones bipolares, esta idea que están tratando de llevar a tomar partido, tomar una posición asertiva en esta bipolaridad que decimos se construye. En lo que hace a Rusia, bueno, en su comportamiento dentro de la pandemia atendió, me parece, a mostrarse como un solucionador y no que se mire tanto adentro lo que está pasando, desde la operación de Rusia con amor, que llegó al corazón de la OTAN en Italia a principios de la pandemia, que se llevaron, creo que 11 aviones con ayuda militar, hizo una muy buena campaña de diplomacia militar que juega en esto también. Y en este momento Rusia, bueno, está muy atento también a su zona de influencia, ¿no? Las cuestiones que están pasando en Bielorrusia. Hace pocos días desarrolló un ejercicio a escasos 30 kilómetros de Finlandia. Esa es digamos, el escenario más temido por Europa. Están, digamos, todos tomando posicionamientos, reevaluando, como decíamos, riesgos y oportunidades. Y respecto al Reino Unido, ya, digamos, en este marco, como decimos, de polos que tensionan, ya, por ejemplo, y comparto lo del desarrollo de la vacuna, se ha colocado o trata de colocarse post-Brexit como
como un interlocutor válido también en el escenario global, pero por ejemplo ya se ha declarado, esto en términos militares, que el portaaviones Queen Elizabeth va a ser desplegado a principios de año en el mar del sur de la China. O sea que, como vemos, tenemos varias aristas de esto, ¿no? Decimos, existen otros países, por supuesto, juegan, pero la fuerza centrífuga de esta bipolaridad que se construye, como decimos, también es fuerte. Entonces, bueno, en esos márgenes se desarrolla el juego. Bueno, licenciado Rositano, le agradecemos por su participación. Ha sido un gusto contar con usted. Seguramente acá estamos haciendo, elucubrando ideas para que esta no sea su última participación, no solamente en las exposiciones, sino en una serie de actividades propias de la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Y le agradecemos a todos los que han participado, nos han hecho llegar preguntas, felicitaciones, han manifestado desde dónde están participando activamente de esta reunión de carácter académico, donde hemos decidido reflexionar sobre COVID y Fuerzas Armadas con una visión global, regional y argentina. Ya el miércoles pasado, con el general Deimundo, vimos prácticamente cómo se inició la operación Manuel Belgrano y la participación de 24.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de la República Argentina en esta operación de protección civil, el despliegue, cómo planificó, qué preponderancia tuvieron los principios de la guerra cuando hablaba de objetivo, masa, unidad de comando y una serie de principios que se materializaron en esta operación. Y hoy, el día de hoy, hemos reflexionado con el licenciado Mariano Rositano en una serie de países que han aportado una visión global y pudimos ir de Rusia a China, de China a Canadá y a nuestra hermana y querida República de Chile. La semana que viene, el miércoles que viene, en este mismo horario, la magíster Noemí Rabia nos dará una visión ya regional y profundizando en el tema Brasil sobre COVID y Fuerzas Armadas. Los esperamos en la próxima reunión, como lo venimos haciendo habitualmente todos los miércoles. Como siempre, cuando tengamos armado el video y procesado el video, lo subiremos a la página web de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, donde también encontrarán información sobre los cursos, diplomaturas y especializaciones que estamos desarrollando este año y que seguramente desarrollaremos el año que viene, y los ciclos de conferencia que, como siempre, pensamos contar con la presencia de todos ustedes, encuentren donde se encuentren. Nuevamente les agradecemos la presencia, damas y caballeros, y al licenciado Mariano Rositano. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por participar.